Moi ben, pois bo día. Imos dar comezo entón a esta xornada que titulamos dende a sección de pensamento do Consello da Cultura Galega votar o inimigo porque medra a ultradereita. O título non é casual, como moi ben dicía a nosa coordinadora, a palabra inimigo está posta aí con toda a intención, porque o que a historia nos demostra é que cando goberna a ultradereita unha serie de cousas que considerábamos, vou dicilo en pasado, inalienables, non, determinados dereitos, pois resulta que se poñen en cuestión, como dicía Dolores Vilavedra, que na propia universidade se cuestione a conveniencia ou non da liberdade de cátedra, non? Bueno, estou aquí para presentar ao noso primeiro convidado, Jesús Ceberio, que é un xornalista vasco que leva ou estivo prácticamente toda a súa carreira profesional vencellada ao xornal El País, sobre todo dende o seu posto de director entre o ano 1993 e 2006. Jesús Ceberio é autor de varios libros, pero quero recomendar este en especial. Eu que tamén son editor, el foi xornalista e sabe, por lo tanto, a importancia dos titulares, e me parece, pois, imposible titular mellor. De feito, eu vin no escaparate, entré a comprarlo. Non tiña intención de comprar ningún libro ese día, pero vin ali La llamada, la mentira del 11M, Aznar quería que fuera ETA. Ese subtítulo, bueno, creo que ademais resume moi ben a tese do libro, non? Entón, cando lín o libro, aparte de contar moi ben, el era o director del País aquel día, non? Como el recibe a chamada, ni máis ni menos que de José María Aznar, que lle di, tes que publicar que foi ETA, estamos seguros de que foi ETA, non hai dúbida, en principio non hai por que dubidar do presidente do goberno cando nos chama, non? Se supón que non nos chaman para contarnos unha trola, supónse que non nos chaman para iso, non? Bueno, pois ele explica moi ben todos eses días frenéticos, dende o momento en que estoupan as bombas nos trenes, até prácticamente a actualidade, non? E hai unha parte final que titulou Polarización extrema, por eso a súa intervención titulámola así, unha sociedade en polarización extrema, que eu lle comentaba aos meus compañeiros da sección de pensamento que me parecía, aparte dunha análise estupenda do tempo que estábamos a vivir, totalmente profética. Onte, en casa, repasando este libro, hai un momento no que Jesús di que calquera día Feijóo se lle vai a dar por dicir que igual as eleccións estiveron amañadas. Isto escribes hai bastante tempo e escoitámolo hai 2 días, non? En boca do presidente do Partido Popular e líder da oposición, deixar caer así, como quen di en Santiago chove, que chove todos os días, non? Pois a ver se as eleccións foron en realidade un amaño, non? Bueno, pois eso estaba tamén no libro de Jesús. Creo que a súa análise, remato aquí, a súa análise neste libro é perfecta para entender os tempos polarizados e realmente violentos que estamos a vivir nesta nosa sociedade nos días que estamos vivindo. Así que, sen máis nada, deixolle a palabra a Jesús Ceberio e logo deixaremos un cachiño para o coloquio. Gracias, Francisco Castro. Te agradezco en primer lugar la invitación a participar en esta jornada. Hace meses, bastante antes de que nadie pudiera pensar que íbamos a llegar a estas fechas en una situación, por otra parte, tan agravada en el ámbito político como la que se ha producido después de los últimos escándalos que afectan al partido del Gobierno. Siento no poder dirigirme a la audiencia en gallego, pero, en fin, mi conocimiento lingüístico no llega a ese nivel, o sea que hablaré en castellano. Hace 45 años el Congreso de los Diputados rechazó la moción de censura que había presentado Felipe González contra el presidente Suárez. Fue el 30 de mayo de 1980. Nadie dudaba del desenlace, incluido el propio Felipe González, porque el PSOE no tenía votos suficientes como para desbancar a Suárez. Al final consiguió el apoyo de los diputados comunistas, los andalucistas y 3 del Grupo Mixto, total que sumó 152 votos a 24 de la mayoría absoluta que
establece la Constitución como norma para que una moción de censura progrese. Pero le permitió a Felipe González trazar las líneas maestras de lo que sería el programa básico que 2 años después le llevaría a la Moncloa con una mayoría absoluta todavía no superada de 202 escaños. Su oposición a Suárez había sido implacable, eso que algunos llamamos en su día inmisericorde, pero el insulto más despiadado que recuerda la memoria colectiva de aquella época fue el que Alfonso Guerra dirigió a Suárez en alguna ocasión llamándole Taur del Mississippi. Realmente, visto el lenguaje que se practica hoy en día, pues parece casi un elogio, ¿no? Hace 3 semanas hemos asistido a una manifestación en la Plaza de España de Madrid en la que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó al presidente Sánchez como jefe mafioso que gobierna un país de 49 millones de habitantes, apoyado en la corrupción y en la mentira. Mafia o democracia fue el lema de un acto que culminó Feijóo al grito de «ríndase a la democracia». En la estela de aquel, hay que reconocer que auténtico hallazgo retórico que pronunció Aznar en el Congreso de los Diputados en 1994, «váyase, señor González». Lo que resulta incomprensible es que ante tamaña emergencia nacional, como la que revela esa denuncia de que estamos gobernados por un capo mafioso, Feijóo no haya corrido al Congreso de los Diputados a inscribir una moción de censura, aunque le falten los 4 votos que él dice para conseguir esa mayoría absoluta que necesita. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país para que en menos de 50 años los partidos que fueron capaces de consensuar la Constitución, una Constitución que nos ha permitido, a pesar de todo, por encima de las diferencias, mantener una democracia durante todos estos años, hoy esos mismos partidos sean incapaces de dialogar casi sobre cualquier cuestión, sea de la que sea, siempre encuentran la fórmula para no apoyar ninguna propuesta de su rival. Esta polarización extrema, que lejos de ser exclusiva de nuestro país, se extiende a muchas sociedades democráticas, se ha producido bajo constantes denuncias de corrupción vinculadas al ocasional partido de gobierno, sea en la Administración central o autonómica. El paso del tiempo nos permite valorar hoy algunas carencias graves que el consenso constitucional dejó sin resolver. Uno de estos agujeros, para mí evidentes, tiene que ver con el control de las cuentas públicas y la financiación de los partidos. Estos se constituyeron en virtud de una ley preconstitucional de 1978 que primaba la libertad de creación política y que no miraba a cuestiones que el tiempo ha demostrado esenciales, como las finanzas de sus propios partidos. Cada cual resolvió como pudo sus necesidades económicas, desde el compromiso tácito de no mirar lo que hacía el vecino. El sector eléctrico y la banca fueron los grandes patronos de la derecha, Alianza Popular y UCD, mientras el PSOE buscó ayuda en los socialdemócratas alemanes y venezolanos, con Willy Brandt y Carlos Andrés Pérez como principales valedores. El Partido Comunista de Santiago Carrillo contaba con el apoyo de Moscú. El primer escándalo asomó en el PSOE en 1981, a raíz de una denuncia presentada por Alonso Puerta, entonces teniente alcalde de Tierno Galván, contra varios concejales de su propio grupo socialista, por supuestos sobornos en la adjudicación del servicio de limpieza del ayuntamiento.
El escándalo se saldó al final con su propia expulsión del partido por denunciar sin pruebas una supuesta corrupción. En un informe cuyo presidente fue Joaquín Leguina, más tarde presidente de la Comunidad de Madrid, presidente socialista de la Comunidad de Madrid, y hoy uno de los más firmes denunciantes de Pedro Sánchez. A mediados de los 80, ya con Felipe González en la Moncloa, asomó un segundo escándalo, este procedente de Alemania, que había abierto una comisión parlamentaria para investigar la financiación de diversos partidos que había llevado a cabo de forma fraudulenta a cambio de contratos públicos, lo cual quiere decir que este no es un mal exclusivo de nuestro país, el constructor Flick. En España se abrió una comisión parlamentaria de investigación porque en la documentación presentada ante el Bundestag apareció una consigna de la concesión de 1 millón de marcos al Partido Socialista Obrero Español. En el caso del Parlamento español, la comisión se saldó sin ninguna penalización y al PSOE le benefició el hecho de que no existiera una norma específica que prohibiera los donativos procedentes del extranjero. Aunque, de hecho, casi nadie creyó aquella declaración que hizo Felipe González de que él no había recibido un duro ni de Flick ni de Flock, fue la expresión que utilizó en su día. La rueda de la corrupción giró hacia el PP a comienzos de los 90, apenas unos meses después de que Aznar sucediera a Fraga en la presidencia del partido, con el llamado caso Naseiro. Unas grabaciones telefónicas autorizadas judicialmente para investigar un presunto tráfico de drogas en la Comunidad Valenciana captaron conversaciones entre dirigentes populares que delataban, esas conversaciones, el cobro de comisiones por licencias de obras, en su mayoría municipales. El Supremo anuló el valor probatorio de tales grabaciones porque el permiso judicial se había concedido para unas escuchas relacionadas con un presunto tráfico de drogas. El señor Trillo demostró en esa ocasión su profundo conocimiento procesal y saldó con éxito su reclamación ante el Supremo. El PP decidió, en cualquier caso, abrir una investigación interna que la dirigió Alberto Ruiz Gallardón, que exoneró completamente a Naseiro, aunque éste dimitió poco después, seguramente obligado por Aznar, que quería presentar una imagen impoluta de su partido. Fue entonces cuando inventó aquella frase tan memorable de que el PP es incompatible con la corrupción, como ya hemos visto a lo largo de la historia reciente y no tan reciente. Esto le permitió a Aznar navegar en aguas tranquilas en un momento en el que el PSOE entraba en combustión. En 1991 se produjo el caso Filesa, que para refrescar la memoria se trataba de una o varias empresas en realidad que realizaban supuestos informes empresariales a cambio de pagos importantes, informes que ni existían y que en algunos casos, cuando tuvieron que presentar pruebas ante el juez, simplemente se limitaron a copiar de diversos documentos de toda naturaleza. Era el comienzo de una auténtica orgía de pelotazos fraudulentos
que tendría sus estrellas máximas en el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. A todo ello se sumó el caso GAL, la guerra sucia contra ETA, organizada desde el Ministerio del Interior, con el correspondiente abuso de los fondos reservados. A cuenta de aquello, ingresó en prisión la cúpula del Ministerio del Interior, entre otros, desde luego, Barrio Nuevo y Vera, que también estos días firman escritos pidiendo la renuncia del señor Sánchez para restaurar la honorabilidad del Partido Socialista. Esto creó un ambiente realmente irrespirable que condujo a la primera victoria de Aznar en el año 96. Una victoria realmente por un estrecho margen y que le condujo al máximo dirigente, al presidente del PP, a una alianza con nacionalistas catalanes y vascos que necesitaba. Realmente a los vascos no los necesitaba, pero los llevó como compañeros de viaje junto a los catalanes, que sí eran imprescindibles para formar una mayoría parlamentaria. Esta década de los 90 puso en evidencia la falta de mecanismos de control eficaces para disuadir a los partidos políticos de apelar a métodos fraudulentos para financiar unas campañas electorales cuyo coste excedía en mucho las subvenciones oficiales. Años más tarde, las leyes de financiación aprobadas en 2007 y 2015 introdujeron límites en apariencia rigurosos en materia de subvenciones, donativos privados o concesión de créditos bancarios, pero no lograron detener el chorro de procesos judiciales por cobro de mordidas en la adjudicación de la obra pública. A día de hoy está claro que la codicia sigue superando a la ley. Aquel Partido Popular que, en palabras de Aznar, era incompatible con la corrupción, ostenta el penoso privilegio de ser el primer partido condenado como beneficiario a título lucrativo por el caso Gürtel, a pesar de que 9 años antes Mariano Rajoy, acompañado por toda la cúpula de su partido, hiciera una solemne declaración pública afirmando que el caso Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Sobre la sentencia condenatoria de este caso, dictada por el Supremo, se basó en 2018 la moción de censura con la que Pedro Sánchez desbancó a Rajoy de la presidencia del Gobierno y se ganó la enemiga de la derecha política por toda la eternidad. El caso Gürtel sentó las bases de una terrible andadura de dirigentes populares por los tribunales, que aún hoy siguen instruyendo delitos cometidos hace más de 10 años y que todavía tienen los tribunales más de 20 casos pendientes de sentencia firme. Luis Bárcenas, gerente del partido en tiempos de Aznar y Rajoy, recogió con precisión de registrador los movimientos de la Caja B del Partido Popular, que incluían sobresueldos a su cúpula dirigente o pagos por la reforma de su sede central en la calle Génova de Madrid, sin que la destrucción de su ordenador a martillazos lograra blanquear las cuentas. El secretario de Estado de Interior de esa época ha sido detenido hace pocas semanas como supuesto miembro de una organización criminal que comerciaba con datos sustraídos fraudulentamente de las redes informáticas. Y para mayor descrédito de nuestros políticos, de uno u otro bando, el PSOE acaba de sumar a la nómina de sus directivos, algunos de ellos ya condenados por el caso ERE de Andalucía, a sus 2 últimos secretarios de organización,
uno de ellos exministro de Transportes, y ambos investigados por el cobro de supuestas mordidas de gran relevancia económica en algunos casos en la concesión de contratos públicos. Han pasado más de 46 años desde que se aprobó la Constitución. Es hora de que los principales partidos superen su incomunicación y se pongan a elaborar un libro blanco sobre cómo combatir esta lacra que reaparece en cada turno político para descrédito de la democracia en su conjunto. Los políticos se han convertido con demasiada frecuencia en gente que, lejos de defender el interés general, buscan su propio enriquecimiento después de recaudar fondos ilegales para sus respectivos partidos. Manuel Azaña dejó escrito en 1933 en sus diarios, después de perder las elecciones frente a la derecha, que temía no tanto la desaparición de la República como su envilecimiento. La incapacidad de diálogo y el recurso creciente a la violencia produjo ambas cosas: el encanallamiento de la política y la caída de la República tras un levantamiento militar y 3 años de guerra civil. Casi 100 años después, las democracias ya no caen por insurrecciones armadas, sino por la vía de las urnas. «Cómo mueren las democracias» es el título de una obra publicada en los Estados Unidos por 2 académicos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en enero de 2018, apenas un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez. En ella fijan 2 normas básicas para que pueda sobrevivir la democracia: la tolerancia mutua y la contención institucional. 2 reglas que están bajo mínimos en nuestro país. El Partido Popular ya cuestionó la legitimidad de la victoria electoral de Zapatero en 2004 tras el 11M, que Aznar atribuyó en falso a ETA contra todas las evidencias que había encontrado su propia policía. Pero más allá de las calenturas del lenguaje político, que llevó a Rajoy a acusar a Zapatero en sede parlamentaria de traicionar a las víctimas de ETA, Zapatero y Rajoy aún fueron capaces de mantener un mínimo diálogo que, entre otras cosas, les hizo firmar una reforma constitucional en agosto de 2011, ya en la agonía de Zapatero como presidente del Gobierno, una reforma constitucional que venía sobre todo a tranquilizar a los que habían comprado deuda del Estado español, dándoles la garantía de que sería el primer compromiso al que estaba obligado cualquier gobierno en situación de crisis. Y luego conviene también recordar a veces que Rajoy consiguió su segundo mandato gracias al voto del Partido Socialista, momento en el cual Pedro Sánchez renunció a su acta de diputado para no tener que votar a Rajoy. Lo que nunca ha perdonado el PP a Sánchez es precisamente que renunciara a su acta de diputado y que en 2018 volviera al Congreso de los Diputados como candidato mediante una moción de censura. El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ya puso en práctica en su brevísimo mandato, un lenguaje abrasador
que convirtió a Sánchez de forma permanente en traidor y felón. Era, digamos, la apelación habitual cuando se dirigía él en el Congreso de los Diputados. Feijóo supuestamente le sucedió anunciando que él no iba a Madrid a insultar a Sánchez. La realidad lo está demostrando, evidentemente. En cuanto a la exigencia de contención institucional que reclaman Levitsky y Ziblatt, basta recordar que el PP se negó durante 5 años a renovar un Consejo del Poder Judicial cuyo mandato estaba caducado. La tolerancia mutua exige reconocer al adversario su derecho a competir en unas elecciones en igualdad de condiciones. Trump convirtió a Hillary Clinton en una presunta delincuente que merecía estar en prisión por el uso de un email privado cuando era secretaria de Estado con Obama. Y en enero de 2021 alentó el asalto al Capitolio cuando se disponía a reconocer oficialmente la victoria de Biden. Calificar a tu adversario de capo mafioso no parece un modelo de tolerancia mutua, ni calificar como un fraude electoral masivo la aprobación de una ley de amnistía que, por cierto, va a recibir hoy el visto bueno, la constitucionalidad por parte del tribunal correspondiente, Tribunal Constitucional, como supuesto pago a los 7 votos de Junts en su investidura. Descalificar al adversario es el primer paso hacia la deslegitimación de todo el sistema. Sectores crecientes de población, especialmente entre los más jóvenes, ponen en duda que la democracia esté capacitada para resolver sus problemas. A finales de 1989, el mundo registró un momento de alegría colectiva tras la caída del muro de Berlín y la conversión a la democracia de los regímenes comunistas del este de Europa. El académico norteamericano Francis Fukuyama saludó aquello como el fin de la historia, que anticipaba la implantación de la democracia liberal como sistema de gobierno generalizado en todo el planeta. 30 años después, vivimos tiempos inciertos en los que solo la mitad de la población mundial está gobernada por democracias más o menos imperfectas, según el informe anual que publica la revista The Economist. La segunda elección de Donald Trump ha multiplicado las alarmas que ya originó su primera presidencia. Nunca antes tantos académicos norteamericanos dedicaron tanto esfuerzo a estudiar si su presidente se ha convertido en una amenaza real para la democracia más poderosa del planeta. Según los parámetros de Levitsky y Ziblatt, ni la tolerancia mutua ni la contención institucional forman parte de la agenda de Trump. Su estela no hace sino alimentar las ambiciones autoritarias de una extensa nómina de gobernantes en el mundo. A la cabeza de todos ellos, Vladimir Putin, que gobierna Rusia con mano de hierro desde hace 25 años, y que, amén de invadir Ucrania, no duda en amenazar con el uso de armas nucleares. El turco Erdogan o el indio Narendra Modi son apenas 2 ejemplos de una pléyade de autócratas populistas que han alcanzado el poder apoyados en un nacionalismo cada vez más agresivo. Eso sí, sin recurrir directamente a las urnas, simplemente contando los votos, a veces incluso falseándolos, pero contando votos en las urnas. El continente europeo ha registrado en los últimos años una implantación acelerada de gobiernos de ultraderecha. Italia, Hungría, Eslovaquia, o alianzas entre conservadores y ultras.
La primera victoria ultra después de la Segunda Guerra Mundial se registró en Austria en el ya lejano 1999. La Comisión Europea, que presidía entonces Romano Prodi, sancionó durante 7 meses al país con la ruptura de todo diálogo entre Viena y Bruselas, una sanción directamente impensable hoy en día, entre otras cosas, en virtud de la ley, de la regla de la unanimidad. El continuo avance de la extrema derecha en un continente que creíamos vacunado por los horrores del nazismo y el estalinismo se apoya, entre otras muchas causas, en la corrupción del lenguaje. Viktor Klemperer, judío superviviente del nazismo en territorio alemán, que no abandonó nunca, registró minuciosamente cómo la doctrina nacionalsocialista se había impuesto a través de un idioma en gran parte inventado. El historiador británico Richard Evans decía en una entrevista publicada hace poco más de un año en El País que los populistas de hoy han ido más lejos que Joseph Goebbels en su falta de escrúpulos para distorsionar la verdad. De hecho, la verdad en sí misma es un concepto que ha desaparecido prácticamente en aras de lo que se ha dado en llamar realidad alternativa. No hay ya nada verdadero o falso, según la teoría inventada, entre otros, por Steve Bannon. Todo entra en el territorio de lo opinable. Según el balance que hizo el Washington Post de su primera presidencia, Donald Trump dio pábulo a más de 20.000 mentiras en 4 años, la mayoría por medio de tweets. No hay sistema de verificación que sea capaz de combatir esta avalancha de falsedades. Los medios tradicionales, que al margen de sus propios excesos, muchos, por cierto, a lo largo de su historia, pero en general han jugado un cierto papel moderador en la sociedad. Pero hoy han cedido, de hecho, de facto, la centralidad de la conversación pública a las redes sociales. Y los algoritmos que gobiernan estas redes no están preocupados por si algo es o no veraz, sino simplemente por la capacidad que tenga cualquier noticia, cualquier información, de enganchar a un público de manera continuada y prolongada en la red, porque de esta manera pueden rastrear más datos que les permitan luego rentabilizarlos por vía de venta de publicidad, publicidad que también puede ser directamente ideología. Es lo que se ha dado en llamar el capitalismo de la vigilancia. Ya no vale si algo es o no cierto. Prueba de ello es la expansión del terraplanismo 4 siglos después de Galileo. Estudios sobre las redes han venido a demostrar que la mentira se expande 6 veces más rápido que la verdad y que retiene mucho más tiempo a los usuarios en sus redes. El relato que se impone es el que recibe más likes, no el más riguroso ni el más veraz. La filósofa Hannah Arendt reflexionó intensamente sobre la verdad y la mentira en la vida política, sobre todo a raíz de la publicación en 1971 de los papeles del Pentágono en el New York Times y luego en el Washington Post, que mostraban cómo los gobiernos de Estados Unidos, desde Eisenhower a Nixon, pasando por Kennedy y Johnson, habían engañado sistemáticamente a la opinión pública estadounidense sobre la guerra de Vietnam, sobre sus razones y también sobre la marcha de la propia guerra. El premier británico Benjamin Disraeli sostenía en la segunda mitad del siglo XIX que la política es el arte de gobernar mediante el engaño, lo que Arendt corrobora
cuando afirma que la política está en guerra con la verdad, aunque admite que no siempre consigue imponerse la falsedad. A estos efectos registra una anécdota reveladora. En los años 20 del siglo pasado, un representante alemán en las negociaciones del Tratado de Versalles preguntó al presidente francés Georges Clemenceau sobre qué dirían los historiadores acerca del comienzo de la Primera Guerra Mundial. El presidente francés le contestó: «Solo sé que no dirán que Bélgica invadió Alemania». Este pulso permanente entre lo verdadero y lo falso ha estado en el núcleo del debate público en las democracias modernas, hasta que ha desaparecido bajo el impulso irrefrenable de los populistas modernos. El mesías de esta nueva realidad ha sido Donald Trump. Oxford Dictionaries eligió el término post-truth, posverdad, como palabra del año en 2016, el año en que Trump ganó las elecciones por primera vez. Steve Bannon, después de ser despedido, llegó a decir que Trump era capaz de mentir sin escrúpulos sobre cualquier cuestión, siempre que le beneficiara la mentira. El ya citado Richard Evans opina que las redes sociales son un riesgo para las democracias porque la falta de regulación facilita la difusión de teorías conspiratorias que menoscaban la confianza en las instituciones. Evans sostiene que cuando la gente empieza a creer que no hay una verdad objetiva, que todo es opinable, se abre la puerta a la destrucción de la sociedad, porque solo podemos existir si podemos descubrir qué es la verdad. El académico Yascha Mounk atribuye el crecimiento de la ultraderecha en las democracias occidentales a tres factores fundamentales: el desplazamiento de los medios tradicionales, que tenían un efecto moderador, como he dicho antes, en la conversación pública, por unas redes sociales dominadas por sectores radicales de la derecha. En segundo lugar, por el crecimiento exponencial de la desigualdad económica y el empobrecimiento de las clases medias, que se expresa en la convicción de los millennials de que van a vivir peor que sus padres. Y, por último, en la apertura de un intenso debate identitario que conduce a un rechazo de la inmigración, que a juicio de la derecha nativista puede llegar a alterar el carácter nacional. Tres hechos habrían sido determinantes en esta transformación política. En primer lugar, el 11S, que puso fin abruptamente al optimismo de los 90. A partir del 11S se abre una etapa oscura que marca la obsesión por la seguridad y el miedo al terrorismo, sobre todo de origen islámico. La guerra de Irak tuvo un efecto devastador que en nuestro país se tradujo en una gran polarización en torno a la guerra y al compromiso que Aznar había asumido para que España interviniera en aquel proceso y que se materializó en la ya famosa foto de las Azores. El segundo hecho que destaca Mounk es la crisis financiera de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, que tras el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria provocaría el enriquecimiento estratosférico de unos pocos a costa del empobrecimiento de las mayorías. Nuestro país necesitó un rescate de la UE para salvar el sistema bancario a un coste que superó los 50.000 millones de euros, en contra de las promesas reiteradas por el gobierno de Rajoy de que se trataba de una operación sumamente ventajosa que no costaría un euro a las arcas públicas. El padre de aquella operación, el ministro de Economía, Luis de Guindos, es hoy vicepresidente del Banco Central Europeo. A este estrés económico se sumó en el verano de 2015
una avalancha migratoria sin precedentes en el mar Egeo, donde se congregaron más de 1 millón de refugiados que huían de las guerras de Oriente Próximo, Irak, Afganistán, Siria, y de las hambrunas de África, Eritrea, Sudán, Kenia, Nigeria, Libia, estrechamente vinculadas a procesos de desertificación, cambio climático y guerras tribales. Esta triple ansiedad económica, de inseguridad e identitaria activó unas emociones colectivas que la extrema derecha ha sabido explotar a fondo en un clima de incertidumbre ante los recortes del estado de bienestar, atribuibles, según su discurso, a una inmigración desbocada que además amenaza nuestra cultura de raíz cristiana. Los partidos tradicionales han comprado buena parte de este programa. Alemania, que con Angela Merkel incorporó a cerca de 1 millón de inmigrantes, impone hoy rigurosos controles en sus fronteras. Y en Dinamarca es una primera ministra socialdemócrata la que regula de manera extremadamente severa la llegada de inmigrantes. La agenda común de la extrema derecha europea incluye como núcleo central el rechazo a la inmigración, especialmente la de origen islámico. Un fuerte nacionalismo identitario que rechaza cesiones de soberanía a la Unión Europea y un modelo autoritario de sociedad configuran la trilogía de propuestas que han llevado a partidos ultras de muy diversa denominación a ocupar una de las 2 primeras plazas del ranking político en países como Italia, Francia, Holanda, Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, etc. En el caso español, Vox ha convertido a los migrantes, contra toda evidencia estadística, en los culpables de la mayoría de nuestros problemas. La masificación de los colegios, las deficiencias de la sanidad pública, la carestía de la vivienda, un supuesto aumento de la delincuencia y, muy especialmente, de los delitos de agresión sexual. El PP ha comprado parte de este discurso hasta el extremo de negarse a asumir en las comunidades que gobierna un reparto equitativo de los menores no acompañados que llegan a Canarias por pura razón de vecindad geográfica. La derecha más asilvestrada rechaza el argumento de que sin la aportación de los migrantes, que alcanzan ya el 19% de la población y que incluyen a 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuestro estado del bienestar sería directamente insostenible. Y frente a esta avalancha populista, la izquierda no ha acertado a construir un programa coherente. Hace 5 meses, cuando acepté la amable invitación de Francisco Castro, no podía imaginar siquiera que esta jornada que organiza el Consello de Cultura Galega fuera a celebrarse en medio de un escándalo político de grandes proporciones que involucra a 2 de los colaboradores más próximos a Pedro Sánchez y cuyo alcance no ha sido suficientemente explicado por el presidente ni a los ciudadanos ni a los partidos que le apoyaron en su investidura. Resulta difícil de creer que la manipulación sostenida de contratos públicos que desvela con crudeza el informe de la UCO, con intervención de altos cargos públicos y múltiples ejecutivos de empresas constructoras, pudiera pasar desapercibida durante tantos años, salvo que Sánchez haya creado una estructura tiránica de mando dentro de su propio partido y al que nadie se atreve a presentar la más mínima objeción. El hombre que llegó a la Moncloa mediante una moción de censura por la corrupción del Partido Popular y tras la bandera de la regeneración democrática, ha tropezado en la misma piedra que sus predecesores. Resulta casi insoportable pensar que José Luis Ábalos, el hombre que presentó a Sánchez en el Congreso el día de la moción de censura, empezara a urdir una trama de corrupción
desde el momento mismo en que fue nombrado ministro de Transportes, tal como se deduce de las grabaciones realizadas por su compinche Koldo García. Y en el otro lado de la trama aparecen de nuevo los mismos empresarios corruptos que la justicia exoneró en el caso Gürtel. Todo ello nos reafirma en la conclusión de que los partidos políticos nunca se han tomado en serio adoptar controles eficaces para sanear la licitación pública. La reaparición de una parte significativa de la trama Gürtel, que fue exonerada por los tribunales, amplía la responsabilidad al ámbito de la justicia. Es hora de que corruptos y corruptores paguen por este falseamiento de la contratación pública. Lamentablemente, el 3% que cobraba Pujol como supuesta aportación a Cataluña ha tenido multitud de seguidores en todos los partidos. Yo me apunto a la idea de que efectivamente la corrupción cero no existe, como hemos podido comprobar en casi todos los países de nuestro entorno. Pero los políticos de todos los partidos en este país es hora de que se tomen esta cuestión en serio, antes de que los ciudadanos se desentiendan de las urnas y nos arrase el tsunami del populismo ultraderechista. Muchas gracias. Me he pasado. Moi ben, moitísimas grazas, Jesús, por esa análise e por pechar tamén o círculo, non? Sen dúbida, boa parte da explicación do que está a acontecer ten que ver pois coas fallas e as grietas brutais dos partidos políticos, non? No fondo, bueno, a cuestión da corrupción e a cuestión da economía. Os grandes beneficiados, probablemente, de todo este escándalo é o que os políticos chaman a desafección pola política, e a desafección pola política é sempre o medre da ultradereita desde os anos 20 do século pasado. Temos uns minutos para que formuledes as preguntas que consideredes pertinentes. Só tendes que levantar a man e eu vos dou a palabra. Veña, Juan. Unha pregunta. E que está a facer? Perdón. Espera, collo o micro para que te escoitemos que está en streaming. Para que a xente que nos sigue por internet te poida escoitar. Fala aí. Sí, pero iba a facer en galego, pero fago castelano. Gracias. Faltaría máis. E que está haciendo la sociedad civil española para enfrentarse a este problema? Porque, es decir, al final, quien tiene que poner esto en solución es la sociedad civil. ¿Qué está haciendo? Pues me temo que no gran cosa. O sea, lo cierto es que al final, en cualquier caso, puede haber muchos actores en este drama, pero fundamentalmente existen, por un lado, las empresas que se benefician de una competencia, en este caso desleal, mediante el pago de mordidas, y por otro lado, unos políticos que ahí han encontrado una fórmula para financiarse más allá de los límites que impone la ley y, de paso, llevarse un dinero para su propia cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad civil? Pues, hombre, yo entiendo que en la medida, además, en que los medios tradicionales están perdiendo peso aceleradamente y cada vez tienen una menor presencia, en las redes sociales lo que se impone es un idioma polarizador que tiende siempre a atacar al enemigo político y a defender al propio, así sea este capaz de cometer los mayores atracos, ¿no?
No creo que podamos sentirnos muy honrados del papel que como sociedad civil estamos jugando en esta situación. Y no soy muy optimista al respecto. Hay que serlo. Si Bueno, no nos vamos a casa y nos ponemos a llorar. Ojalá. Y desde luego cada uno tiene que hacerlo dentro de su propio ámbito. Pero las herramientas que en este momento están en juego probablemente no son muy favorables a un papel muy activo de la sociedad civil. Creo que hay que hacerlo a través de la política. La sociedad civil tiene que seguir participando en la vida política. Lo que, desde luego, el peor de los caminos sería desentenderse de la política. Lamentablemente existen amplísimos sectores de la sociedad que están en una situación tan desfavorable que justamente necesitan que la política les eche una mano, necesitan de la política como un territorio que les cree esperanza. Y mucho me temo que lo que viene ocurriendo es a menudo lo contrario. Ben, as badaladas da catedral, así que son as 11, así que unha pregunta rápida, por favor, non, te podes preguntar, pero será de radio. Bueno, pues rápido. No, yo quisiera decir que sí hay reacción de la sociedad civil española. Voy a poner precisamente solamente un caso que a mí me impresiona mucho, ¿no? Yo no conocía, estaba en Málaga, que existía un sindicato de inquilinos. Es solo por poner un ejemplo. El sindicato de inquilinos se organiza de una forma muy espontánea, muy horizontal, para luchar contra la carestía de la vivienda. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, podríamos poner más, pero creo que a veces lo que se está haciendo y se está generando queda oculto en medio de toda esta baraúnda de barbaridades que acaban, digamos, las estructuras políticas partidarias convirtiendo el debate político. La sociedad civil sí está haciendo cosas. Muy bien, gracias. Ojalá que haga más, porque desde luego lo que está ocurriendo en el país en su conjunto exige una participación más activa de la sociedad civil, que por otra parte, también si uno mira el libro de actas del Congreso de los Diputados, se da cuenta de que realmente los problemas reales de la sociedad, en fin, son prácticamente invisibles para el Congreso de los Diputados, centrado en esta pelea de polarización permanente entre las fuerzas políticas. Pero, en fin, me apunto a ese buen deseo. A lo típico de la voluntad. Ben, pois con esta chamada optimismo e acción, que sen dúbida é o único camiño posible, damos as grazas a Jesús Severio, la llamada, la mentira non ceme, Aznar quería que fuera ETA, de verdade, e deu pasar moi ben, ires aprender moitas cousas, e máis nada, grazas por as túas palabras e por a túa boa disposición. Gracias.